Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os presentaré una nueva sección del canal, ya que algunos de los suscriptores me habéis pedido que os muestre más de cerca la situación y evolución de mi aviario de canarios. En primer lugar, os iré mostrando las gamas de canarios que estoy criando en mi aviario, y os enseñaré de primera mano cómo han ido evolucionando las distintas parejas, ya que cada pareja ha evolucionado de distinta manera debido principalmente a factores climáticos, sobre todo porque el tiempo ha sido muy irregular, ya que se pasaba de días soleados con temperaturas agradables a días lluviosos y nublados con temperaturas bajas. Esta situación ha originado bastantes problemas a los criadores, viéndose reflejado en la cría, y que se ha visto agravada especialmente en aviarios de exterior como es en mi caso. Y sin más que añadir, ¡empezamos! En la jaula 1 estoy intentando sacar mis dos de jilguero y he emparejado a un jilguero con una canaria españolita del año pasado. Esta ha sido una decisión que he tomado a última hora, puesto que no tenía pensado criar este año con el jilguero, pero he visto que estaba muy encelado y he querido aprovechar la ocasión para por si acaso sonase la campanada. De momento la canaria tiene 3 huevos y en unos días miraré con el ovoscopio si son fértiles o no. En la jaula 2, como veis, tengo alojada una de mis parejas de canarios verdes con moña. Esta pareja es la primera pareja de canarios que tuve en mi aviario y le tengo mucho cariño ya que me encanta por su color y por su moña, y además me da muy buenos resultados durante la cría. Este año han realizado 2 puestas, de las cuales en la primera puesta puso 4 huevos, 3 de ellos pisados, y en la segunda no había ningún huevo pisado, por lo que decidí cambiarle los huevos y ponerle huevos de la pareja de rojos mosaicos que tengo. De momento están sacando adelante a los pájaros sin ningún problema. En la jaula 3 nos encontramos con una pareja de canarios rojos mosaicos. En su primera puesta pusieron un total de 5 huevos, que resultaron estar todos pisados. Estos huevos son los que le puse a la pareja de canarios anterior. A los pocos días comenzaron su segunda puesta y ahora mismo tienen 5 pollos. En la jaula 4 tenemos una pareja de canarios amarillos mosaicos. En la primera puesta puso 4 huevos, de los cuales 3 de ellos estaban pisados, y salieron todos adelante sin ningún problema. En la segunda puesta también volvió a poner 4 huevos, y todos estaban pisados, pero después de anillarlo decidí quitarle uno de sus pollos porque era bastante más pequeño que sus hermanos, y se lo puse a otra de mis parejas verdes con moño para que lo sacaran adelante. El cambio salió perfectamente, ya que los 4 pollos siguen adelante, y como podéis ver ya hay algún listillo fuera del nido, por lo que pronto separaré con la rejilla las 3 crías para que la hembra comience su última postura de la temporada. En la jaula 5 tenemos una pareja de canarios blancos recesivos, de la cual no he sido capaz de criar, y ni siquiera me ha puesto un huevo, ya que ambos ejemplares son más bien jóvenes, concretamente de finales de julio del año pasado, y además las condiciones climáticas no es que hayan ayudado mucho. En la jaula 6 volvemos a encontrarnos con una pareja de canarios blancos recesivos. Esta pareja en la primera puesta puso 4 huevos, todos ellos pisados, de los cuales han salido unos ejemplares muy bonitos que actualmente tengo separados con la rejilla y a los que pronto soltaré en la voladera. Ahora la pareja se encuentra con 6 huevos, todos ellos pisados, y si todo va bien nacerán en unos días. En la jaula 7 encontramos a una pareja de canarios agatopal amarillo mosaico. Esta pareja hizo una primera puesta de 5 huevos, todos pisados, y han sacado adelante todos los pichones, excepto uno que murió aplastado por sus hermanos, ya que por diversos motivos no pude sustituir sus huevos por los de plástico. De momento están por su segunda puesta y tienen ya 5 huevos. En la jaula 8 tenemos una pareja de canarios amarillos. Esta pareja es una de las que más me gusta de todo mi aviario, y va por su primera puesta. Han hecho una puesta perfecta, en la cual han sacado adelante 5 pollos que prometen y que pronto soltaré en la voladera para que se desarrollen de la mejor manera posible. En la jaula 9 volvemos a encontrarnos con otra pareja de canarios amarillos. Esta pareja, al igual que la anterior, me hizo una puesta perfecta, pero a los pocos días me di cuenta que una de las crías tenía el famoso y tan temido punto negro. Desgraciadamente, como era de esperar, esta acabó muriendo, pero todos los hermanos salieron adelante sin ningún problema, y al igual que las crías de la otra pareja, pronto irán a la voladera. Por último, en la jaula 12 nos encontramos a mi segunda pareja de canarios verdes con moña. Como he comentado en otro vídeo que tengo en mi canal en el cual os mostraba mi aviario, el macho es hijo de la pareja número 2 que os he enseñado.
Esta pareja hizo una primera puesta de 3 huevos, de los cuales había 2 pisados, y solamente uno consiguió salir adelante. Ahora mismo están en su segunda puesta, que también ha sido de 3 huevos. Además, están sacando adelante la cría de amarillo mosaico de la pareja 4, que adoptaron sin ningún problema. Para finalizar el vídeo os enseñaré la voladera que estoy utilizando para alojar a las crías de canario una vez que están independizadas. Como veis, es una voladera bastante amplia y que da mucho juego y permite que los ejemplares se resisten y se desarrollen de la mejor manera posible. Por supuesto, siempre controlando el tema del picaje y de la sobrepoblación. Espero que os haya gustado el vídeo, comentadme qué tal os está yendo la temporada de cría, compartid el vídeo por vuestras redes sociales para conocer las experiencias de otros criadores y como siempre, les espero en el próximo vídeo.